Buenos días, mi nombre es Rocío Tovar, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Minuto de Dios, octavo semestre, y esta entrevista pues tiene fines educativos para nuestra materia de gestión pública con el profesor César Ortiz. El día de hoy pues tenemos la oportunidad de entrevistar a Roger Ortiz Gómez, que es un líder político social activo y candidato a la alcaldía de Facatativá. Roger, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Rocío, y un saludo cordial a todos los estudiantes de El Minuto de Dios que hoy van a poder escuchar un poquito también nuestros puntos de vista con respecto al trabajo político, social, empresarial y demás que venimos haciendo siempre desde Facatativá, en este caso en particular. Muchas gracias para todos. Gracias, Roger. Bueno, Roger, inicialmente pues queremos hacer como, digamos, algo más macro y la idea es como hablar un poco pues de tu trayectoria, como lo que vienes haciendo. Bien, pues todo un trabajo que hemos hecho durante más de 30 años de vida ha nacido desde lo más pequeño, desde el barrio, desde liderar algunos aspectos en la Junta de Acción Comunal del barrio San Cristóbal en Facatativá, donde vivía en ese momento, y empezamos a liderar algunos temas de un aspecto deportivo, cultural. Siempre hemos tenido como un nexo muy cercano con la cultura. En esencia también somos artistas y eso nos ha llevado a promover muchísimo toda la parte artística, cultural en Facatativá. Y comenzamos ahí con esa inquietud, ¿no? De hacer cositas. Y luego como que uno se va dando cuenta cuando da buenos frutos que se pueden hacer cosas por las comunidades, que se puede trabajar, que se puede cambiar el entorno en el que uno vive, particularmente en el barrio en el que habitaba, un barrio con muchas necesidades. Entonces hay mucho por trabajar. Y cuando uno empieza a tener esos contactos, esas ganas de poder liderar y hacer algunas cosas para transformar y para ayudar, pues resulta involucrado en todo esto. Luego ya viene la opción importantísima de llegar al Consejo de Facatativá. Lo hicimos con una de las mejores votaciones en nuestro municipio, e hicimos algunos proyectos de acuerdo, trabajamos muy fuerte, sobre todo, como les comentaba, en la parte cultural, artística, deportiva, y luego nos presentamos nuevamente, volvimos a ser concejales de Facatativá para el siguiente periodo, y de ahí seguimos con la inquietud. Queremos seguir liderando un proceso en Facatativá, creemos que en cabeza nuestra podemos cambiar muchas costumbres que no son tan buenas, y a veces los jóvenes critican con argumentos, y uno lo entiende, a la clase política porque o son corruptos, ladrones, o no hacen, o todo marcado como dentro de algo negativo, pero sí también cuando uno reconoce que podemos hacer cosas, que podemos transformar, que podemos cambiar totalmente lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestro departamento, en nuestro municipio, pues no hay de otra, hay que actuar. Y para eso están esas instancias, esos espacios, que bien sean los consejos municipales, bien sean las gobernaciones, asambleas, la presidencia, todos los mecanismos de participación que nos concede la Constitución Política de Colombia, pues son los espacios precisamente para nosotros poder decir, yo puedo participar, yo puedo actuar y puedo generar un cambio positivo para mi sociedad. Es más o menos eso. Perfecto. Muchísimas gracias por tan valiosas como experiencias, vivencias y como ves de cierta manera el tema de entregarle a los demás beneficio, no verlo solo de manera personal, sino siempre como en comunidad, a la sociedad, a los demás, en tema de solidaridad. Muchas gracias, de verdad, no había tenido la oportunidad de escucharlo. Rocío, y a los amigos que nos escuchan, yo creo que esa es la clave de la transformación. Cuando escucha uno cantidad de gente que quieren aparentemente liderar procesos, pero que quieren solamente llegar a un consejo, en el caso de Facatativá, llegar a solucionar su problema económico, pues estamos desfasados totalmente. Yo no encajo en ese pensamiento. Creo que si uno pretende o hace
un liderazgo en su municipio, en su comunidad, es con sacrificio. Esto es mucho sacrificio, Ujú. pero también con una satisfacción personal grandísima cuando tú ves los resultados. Así sea poco a poco, porque a veces en Colombia sí tenemos mecanismos de participación, lo que hablábamos ahorita, hablamos de una democracia, pero a veces esos mecanismos son manipulados también por quienes manejan de una manera mal el poder. Entonces, sí hay espacios, pero a veces nos coartan un poquito esa participación y ese liderazgo que muchos queremos hacer. Ok. Pues Roger, digamos que una de las preguntas era básicamente qué pues te motivó a vincularte al tema político, pero creo que ya nos diste una amplia explicación a esa pregunta en cuanto a tus intereses como tal de pertenecer a la política y tu gusto por ello. Entonces creo que ya está respuesta a esa. Tendría como otra pregunta, como, pues, ¿cómo defines tú la participación que has tenido con la comunidad? ¿Cómo la defines básicamente? Pues, como te decía, primero ganas, y saber que uno puede ayudar. Cuando uno se da cuenta que yo puedo, tocando este pocillo, yo puedo ayudar a transformar algo, pues hay que meterle las ganas del mundo. Y es esa inquietud, esas ganas, ese espíritu eh, con transparencia, con honestidad, con sacrificio, meterse uno ahí y eso transforma vidas. Cuando tú ves que aquí en mi casa llega alguna persona y dice, gracias porque hoy mi hija es profesional, gracias porque usted fue el que demandó cierto decreto del alcalde y gracias a eso todavía tengo mi casa, gracias a tantas cosas que uno puede hacer. Están los mecanismos, lo que pasa es que a veces desconocemos muchas ofertas que se tiene a nivel del gobierno nacional para poder uno agarrarse de ahí un poquito y poder darle a la comunidad y poder participar activamente y dar la mano cuando se necesita. Ok, perfecto. Roger, pues nada, de pronto en cuanto a todo lo que nos has contado, siempre hay cosas muy buenas, pero pues a veces pasan aquellos detalles que uno dice, uy, pucha, fue un reto para mí. Entonces, en base a eso, ¿cuál crees que ha sido el reto más significativo que de pronto en la experiencia como concejal o en tu carrera como tal nos quisieras compartir? ¿Qué reto tú dices, este marcó mi vida en dos o de pronto me dejó muchas enseñanzas? No sé, los retos siempre dejan muchas enseñanzas. ¿Cuál creerías tú que es ese? Rocío, pues vienen a mi mente cantidad de cosas, porque han sido 30 años de de entrega, pero cuando uno hace las cosas con pasión, el tema funciona. Entonces, a pesar de que haya habido obstáculos, de que haya habido momentos muy complicados, por ejemplo, recuerdo uno que es netamente político y fue en el año 2001, cuando era presidente del Consejo de Facatativá. Tuve la responsabilidad inmensa de entablar una demanda en contra del decreto que expidió el alcalde en ese momento, eh, el decreto 069 de 2002, exactamente, ya me acordé. Y era el proyecto más importante que hay para cualquier comunidad. En el caso de Facatativá era el Plan de Ordenamiento Territorial de Facatativá, que es la carta de navegación de organización del territorio que tiene cualquier ciudad, cualquier municipio. Y ese plan de ordenamiento territorial lo expide el alcalde mediante un decreto, desconociendo totalmente el actuar de los concejales que son los líderes, que son los que representan directamente a la comunidad. Y el acuerdo que era como debería aprobarse con acuerdo municipal, él lo echó abajo y expide el decreto a su manera, a su conveniencia, desconociendo esa voz de los líderes que éramos los concejales. Como presidente de la corporación tuve que asumir la
responsabilidad inmensa representando a mis compañeros concejales y a la comunidad de demandar ese decreto. Pues fue un lío no solamente jurídico, sino eso también trascendió al tema personal. Y fue muy, muy complicado. Y lo asumimos con gallardía, con todos los mecanismos legales, obvio, el respaldo de los abogados que sabían del tema, y logramos ganar en primera instancia esa demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. Luego de haber dado ese paso, sigue la demanda, el alcalde eh, podía contrademandar, y finalmente el Consejo de Estado le da el respaldo al alcalde de Factativá. No entendemos por qué, pero sabemos que en este país también se manejan muchas cosas que no debiera ser lo correcto, pero después de ese lío jurídico tan grande, tan inmenso, tuvimos grandes satisfacciones en el camino. Por ejemplo, cuando ganamos ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, fue un triunfo grande de la democracia, del pueblo. Luego, cuando se cae totalmente y ya el Consejo de Estado da el último fallo, pues también la frustración. Y hoy en Facatativá, lamentablemente, cantidad de el resultado de lo que ha pasado, el rezago que hemos tenido, como el que habernos quedado muy quieticos en proyección, en urbanismo, en tantos temas, ha sido precisamente por eso, porque es un plan de ordenamiento ambiguo que corresponde al 2002, estamos hablando casi 20 años atrás, y ese es el que nos rige actualmente en Facatativá. Entonces, ¿yo cómo pretendo organizar mi casa, si tengo paredes de adobe de hace 30 años y no corresponde al entorno en el que vivo, por ejemplo, para temas de seguridad, de salubridad, de todo para mis hijos? Es un ejemplo, pero es lo mismo. Tenemos leyes ambiguas en Facatativá que son las que rigen hoy el ordenamiento de nuestro territorio. Estamos desfasados, pero eso fue, como te digo, no solamente el tema político, y el subir un poquito que ganamos la demanda después que la perdimos, pero también el entorno familiar, el entorno personal se vio muy afectado porque habían muchos intereses de por medio. Imagínense la carta de navegación del municipio. Eso te cuento, un reto grande y logramos superarlo y quedaron grandes experiencias, como tú bien lo dices. Claro, grandes experiencias, enseñanzas, como darse cuenta uno que pelear contra el tigre es muy complicado. Hay que hacerlo y hay que, con la voz y el respaldo del pueblo, demostrar que se pueden hacer cosas, pero a veces es un poquito complicado. Pero entiende uno que esta democracia a veces tiene falencias y hay manipulación de muchas cosas. Mm. Totalmente, Roger. Sí, en esa parte es complicado a veces no poder tener la respuesta que uno quiere, ¿no? Y ahí es donde uno aprende que la lucha se tiene que dar y se tiene que seguir dando. Y Mm. es un tema que claramente hoy en día, como tú lo expones, no creo que de pronto sea solo en este caso Facatativá, sino muchas partes de Colombia sufren Total. de este tipo pues de injusticia. Yo lo veo como así, ¿no? Porque pues básicamente esos planes de ordenamiento territorial nos dan, yo lo veo desde mi punto de vista como aquella garantía de que nuestro sector donde estamos vamos a crecer todos, desarrollamos, valorizamos. Entonces de esto dependen muchos factores, o sea, se desarraiga demasiado ese tema cuando las personas no pueden, digamos que acceder a ese tipo de buen ordenamiento territorial. Entonces sí considero que importante, bueno, fue un buen reto, una buena experiencia y pues lo que tú dices, nada, el Mm. aprendizaje es lo que queda. Sí, total. Eh, por ejemplo, ya digamos que pasando a otro ámbito de retos, considero yo pues importante de pronto preguntarte si o sea, qué es lo importante para ser pues una persona elegida por voto popular? ¿Qué lo hace importante o cómo consideras que es importante el ser electo por voto popular que te genera a ti eso? Bueno, ahí
indiscutiblemente tenemos que hablar de democracia, ¿no? Porque es la participación que tenemos para poder presentarnos a un cargo de elección popular. Entonces hablamos de democracia, demos pueblo, kratos poder, hablamos de Grecia ya. Pero entonces es hasta qué punto esa democracia sí es totalmente transparente, si los mecanismos de participación son totalmente legales y nos abren las puertas como quisiéramos a quienes pretendemos de pronto obtener un respaldo ciudadano para poder postularnos y de pronto poder llegar a estas instancias. Pues yo te digo, me parece que lo fundamental, y siempre lo hemos manejado con mucha ética y con una convicción personal, es que parte de las ideas, de las propuestas, que deben ser totalmente transparentes y honestas. Yo no me puedo comprometer a brindarle una opción laboral a las 500, a las 1000, a las 2000, a las 5000 personas que me respalden. Sería una gran mentira. Desde ahí nosotros manejamos nuestro discurso político con ideas y con propuestas que pueden ser realizables, ¿sí? Para poder de verdad corresponderle a la gente en la medida en que, en las expectativas que ellos se generan con uno también. Porque uno como candidato puede hablar muy bonito, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y cuando uno está en el poder, ya poder ejecutar ese tipo de ideas y propuestas a veces no es tan fácil. Por eso sí creo que uno tiene que ser muy claro, uno tiene que ser muy transparente en sus ideas para no llegar con mentiras a la gente, para llegarle con una idea que se puede realizar y con una propuesta que definitivamente también se puede ejecutar una vez uno esté en un espacio de participación en cualquier nivel que tú lo quieras. Ok, muchísimas gracias, Roger, por esa amplitud a la pregunta. Eh, de pronto este sí, no sé, es algo más basado como a lo que estamos viendo nosotros ahorita y estamos recibiendo mucho desde la academia y que pues es importante, creo que hoy en día. Es algo como más a un tema puntual y tú crees o encuentras importante promover la igualdad en la comunidad. Rocío, claro, totalmente. Yo creo que el país ha avanzado mucho en eso. Recordemos, hace 40 años, 50 años, los espacios de participación que tenían las mujeres eran mínimos, en la parte laboral, en la parte de capacitación, de estudios, en el mismo hogar. El tema siempre era muy marcado. La mujer era la de la casa y la que tenía que hacer los oficios y pare de contar. Y el hombre era el que se encargaba de llevar la plática a la casa. Creo que hemos avanzado en eso. Los espacios laborales para la mujer en Colombia han tenido una gran amplitud. Mira, tan bonito ustedes como estudiantes, tú, Rocío, y demás compañeros y compañeras que se están preparando para ser profesionales de este país. Y eso es ya tienen una opción laboral, tienen una también responsabilidad grande de transformar el país desde el entorno en el que se muevan, bien sea desde su empresa, bien sea desde su estudio, bien sea desde un espacio de participación, de liderazgo en política o como tú lo quieras ver. Entonces creo que hemos evolucionado muchísimo eso y ha sido muy positivo. E igual, por ejemplo, podemos hablar, hoy se escuchan las voces de quienes pertenecen a grupos como LGTBI, pueden hablar, pueden participar, pueden ser electos también. Hace un par de años se discriminaba a toda esta gente. Es más, en pleno siglo XXI todavía hablábamos de que los negros, y mire que toda esa parte racista también se ha acabado mucho. Hemos evolucionado bastante. El último presidente de Estados Unidos fue un negro, Obama, y mire, vamos rompiendo esquemas a nivel mundial. Y todos esos espacios de participación, creo que, por ejemplo, ahorita el 5 de diciembre hay un espacio de participación que es la elección de los consejos municipales de juventud en todo el país, donde participan jóvenes de 14 a 28 años. Pero la ley obliga a que tiene que haber la participación del 50% de mujeres.
Obligatoriamente tienen que ir mujeres dentro de la lista, no pueden ser solo hombres. Y me parece que también ahí se da esa participación, se ha avanzado bastante en el tema de igualdad en todos géneros, en todos los géneros, y ha sido muy positivo para el país. Me parece que eso ha sido bien importante. Muchísimas gracias, Roger. De verdad que sí, digamos que hoy en día ya sigue siendo tabú muchas cosas, pero vamos trabajando todos como sociedad en ello de hacer la inclusión, de poder participar de cierta manera y apoyar el tema de la igualdad, que creo que pues es muy importante y no lo hablo desde pronto solo como mujer, sino a todos los que hablábamos, comunidades que realmente necesitan ese tema de igualdad en la sociedad. Y chévere, pues, como tú lo muestras y lo que nos compartes de cómo tiene que ser el tema para participar en esta actividad. Ya como último, Roger, para no quitarte más tiempo, una pregunta que hablamos de pronto ahorita de la democracia, pero ¿consideras tú que Colombia es un país medianamente democrático? Bueno, como bien lo decía, democracia es la participación del pueblo en el poder. A pesar de que ha habido avances también, existen los mecanismos de participación. Tú como ciudadano que ya tienes 18 años puedes postularte a un consejo de tu municipio, tú puedes ser alcalde, tú puedes ser diputado o gobernador, lo que tú quieras, representante o presidente de Colombia, ya si tienes más de 30 años, ahí sí varía un poquito. Pero me parece que sí es bastante amplia la participación que hay, la democracia. El pueblo puede participar. Sin embargo, y lo digo por experiencia propia, me parece que nos falta también, nos falta. Y tenemos que seguir creciendo en eso, porque el poder viene siendo manejado de alguna manera para unos pocos, para unos pocos. Nos damos cuenta que los sectores que pueden decir vamos a participar y vamos a ser gobernadores del departamento de Cundinamarca, cuando tú entras en el camino, empiezas a encontrar todas las talanqueras, todos los inconvenientes. Primero, te exigen que debes tener un partido con un reconocimiento, un partido que sea legal en Colombia. Y si hablamos, en Colombia tenemos 10, 12 partidos que tienen su estructura jurídica y cumplen todos los requisitos de ley para poder participar. Entonces, si tú no estás encajada en ese partido rojo o azul o verde o moradito, pues tú no tienes opción. ¿Cuál es la otra alternativa? Salir a recoger firmas es un mecanismo de participación, pero el número de firmas que tú tienes que recoger es cantidad, dependiendo de los porcentajes y a la elección que tú te vayas a presentar. Pero esa participación también, por experiencia propia, lo hemos visto, tú muestras tus firmas ante registraduría municipal o departamental. ¿Y quién te garantiza a ti en ese proceso que todas las firmas sí fueron chuleadas y son aprobadas? En un caso particular, aquí un candidato a la alcaldía de Facatativá presentó 30.000 firmas para poderse lanzar con un nuevo movimiento, un nuevo partido, el partido XXX del pueblo. Presentó 30.000 firmas y cuando recibió la respuesta de la registraduría, le dijeron solamente 13.000 eran buenas. Imagínate, 17.000 firmas se les echaron abajo. ¿Quién puede ser veedor de ese proceso? Y mientras que tú presentas alguna demanda, pues ya pasaron elecciones y ya perdiste la oportunidad de participar como debiera ser. Entonces suceden muchas cosas de esas. Es un riesgo grandísimo presentarse con ese mecanismo de participación que es la recolección de firmas, que es válido, pero me parece que en eso tenemos que crecer muchísimo todavía. Entonces, esos espacios de participación a veces son coartados, son para unos pocos, para unos pocos. Ya quisiéramos todos simplemente poder salir y decir, con mis ideas, con mis propuestas, con mi buena intención, ya puedo tener
una opción verdadera de representar a mi comunidad, a mi pueblo, y ser electo en algún espacio. Pero ahí es un poquito complicado. Entonces, esa democracia, yo sí creo que nos abren las puertas, pero cuando uno se mete en el camino, se da cuenta que la cosa no es tan fácil y no es tan bonito como la pintan. Pero bueno, creo que en eso sí tenemos que avanzar todavía muchísimo en el país, y esos mecanismos de participación, la democracia, la veo disfrazada a veces un poquito. Sí, lastimosamente en esa parte queda uno como con el sinsabor de cómo hacen, de qué depende. Pero bueno, eso es lo Mm. que hay, pues nada. Roger, muchísimas gracias de verdad por tu espacio, por tu tiempo, por compartirnos desde tu experiencia. Valoramos pues mucho esta experiencia y este momento, realmente muy enriquecedor. Y nada, esperando que te vaya muy bien en tus elecciones para alcalde y los mejores deseos. De verdad que siempre desde que un líder piense en comunidad, en ayudar a los demás, en generar oportunidades para otros, va por buen camino y creemos que siempre esa es la persona que debería estar ahí para apoyar a todos. Bien, Rocío, gracias a ti por este espacio, porque es importante que la gente conozca uno su pensamiento. Estos espacios académicos precisamente sirven para eso. Y ustedes que vienen trabajando con ideas también de iniciativas empresariales y demás, fabuloso. En el gobierno existen cantidad de patrocinios para ese tipo de ideas empresariales, de iniciativas empresariales. A veces las desconocemos. Toca decir, golpear las puertas y poder canalizar esos recursos para que este tipo de ideas empresariales, de iniciativas empresariales, puedan salir avante. Y se puede hacer. A veces es desconocimiento, a veces se pierden muchos recursos del gobierno nacional, se pierden, y cada año, cada diciembre se corta y se perdió la plata, simplemente por desconocimiento de quienes estamos inmersos en este tema o de la comunidad, porque simplemente la comunidad preguntando también puede llegar y puede postularse a cantidad de iniciativas de tipo empresarial. A usted, Rocío, a todos los estudiantes del Minuto de Dios, a los docentes, espero que este material les sirva para ustedes como en su formación académica y empresarial que están haciendo en este momento. Y gracias, mil gracias a todos ustedes. No, muchísimas gracias, Roger. Un excelente día. Bueno, muy amable. Bien.